Dios el Señor se nos ha manifestado, bendito el que viene en el nombre del Señor. Confesad al Señor e invocad su nombre santo. Dios el Señor se nos ha manifestado, bendito el que viene en el nombre. Muy buenas tardes, queridos hermanos, a todos. Les doy la bienvenida a este cuarto Foro Ortodoxo Hispano. Esta tarde tenemos la bendición de tener como invitado nuevamente al padre Saúl Díaz Sánchez, quien estará a cargo de la explicación del tema de hoy, que es la encarnación del Verbo. Muy buenas tardes a todos y espero en Dios que comprendamos esta enseñanza. Bonita tarde. Gracias. Pues bien, Gracias. el tema que vamos a tratar de exponer en estos momentos va a ser la encarnación del Verbo. Es un tema de primera importancia en la doctrina cristiana ortodoxa. Hay un versículo muy importante en el Evangelio de San Juan que dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Esta es la fe sobre la cual está cimentada la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que nos habla acerca que el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros los hombres, y que en Jesucristo nosotros pudimos contemplar al Dios invisible, a su Padre eterno. Esta es la novedad, este es el Evangelio, esta es la maravilla que estaba oculta desde antes de la fundación de la tierra, y que con el advenimiento del Señor Jesucristo se ha comunicado a todos los hombres la posibilidad de tener el conocimiento de lo divino. Pues bien, para ello antes tenemos que hablar por qué viene el Señor Jesucristo a la tierra, por qué se encarna, por qué nace de la Virgen María. Para ello tenemos que regresarnos en el tiempo y hablar acerca de nuestros primeros padres, de Adán y de Eva. Cuando Dios crea al hombre, dice el relato del Génesis, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Eh, cuando Dios forma al hombre del polvo de la tierra con sus manos, dice el texto que lo hace a su imagen, a la imagen de Dios al hombre. Por lo tanto, tenemos que entender cómo el ser humano es una criatura especial a los ojos de Dios, ya que nosotros fuimos moldeados a su propia imagen. Tenemos que ver qué es la imagen divina en nosotros. Dice San Juan Damasceno: así pues, Dios habría de modelar al hombre según imagen y semejanza, como rey y príncipe de toda de la tierra y todo lo que hay en ella, a partir de la creación visible y del invisible. Pone al hombre al frente como a un rey, y en su oficio tendría la bienaventuranza y la vida feliz. Para San Juan Damasceno, esta imagen que tiene el hombre con Dios significa que nos ha puesto como reyes sobre la creación. El Señor en el Génesis dice que nos ha dado la potestad de multiplicarnos, de ser fructíferos y de sojuzgar la tierra, de guiar la tierra, de gobernar la tierra, de regir la tierra. Esto nos hace una cierta similitud a Dios, que es el creador de todo y que gobierna toda la creación. Así le llamará la Sagrada Escritura El Shaddai, que en hebreo significa el Dios que amamanta, el Dios que sostiene.
y de ahí va a ser traducido al texto griego de la Biblia de los 70 como Pantocrator, aquel que todo lo rige, que todo lo sostiene, que todo lo gobierna. Por ello, el ser humano, a imagen de Dios, también gobierna la creación. Y también aquí, como dice el Damasceno, también lo visible y lo invisible. Porque el ser humano, a diferencia de los ángeles, el ser humano tendría carne, sería materia. En nosotros, con nuestro espíritu, tendríamos que gobernar también nuestra materia. Esto es una interpretación que hace San Juan Damasceno acerca de en qué consiste la imagen de Dios en el ser humano. Otro padre de la iglesia también nos hablará acerca de la imagen de Dios. Dice Orígenes de Alejandría, el hombre ha sido hecho a imagen de Dios y en él se reconocen manifiestamente los indicios de la imagen divina, no la imagen del cuerpo que se corrompe, sino la prudencia del ánimo, la justicia, la moderación, la virtud, la sabiduría, la disciplina, en suma, todo el coro de virtudes que, hallándose innatas en Dios por razones de su sustancia, pueden estar en el hombre mediante la diligencia y limitación de Dios. Esto dice Orígenes de Alejandría. El ser humano también es imagen de Dios porque Dios nos ha dado virtudes, nos ha dado una razón, nos ha dado justicia, nos ha dado voluntad, nos ha dado tantas cosas para que las tenemos de forma relativa a las de Dios. Por lo tanto, el ser humano es capaz de imitar a Dios porque somos su imagen. Si Dios es bondadoso, el hombre puede ser bondadoso. Si Dios es un ser libre, el ser humano también puede ser libre. Si Dios ama y es justo, de igual manera el ser humano está llamado a, a vivir de esa manera conforme a la vocación divina que está hecha en el hombre. Fuimos hechos por el verbo de Dios, por el logos, por el verbo, por la razón. Por lo tanto, el ser humano, con su razón, se le ha dado la capacidad de acercarse a su creador. Así lo mencionará el apóstol San Pablo a la epístola a los romanos, que no había pretexto que el ser humano no conociera a Dios, porque de lo visible, de lo creado, el hombre pudo conocer acerca del creador, acerca de él. Por lo tanto, aquí tenemos ya varios puntos en que el ser humano es imagen de Dios y tiene una vocación divina. Esto es lo especial que tiene el ser humano. Sin embargo, tenemos que ver que hubo un problema en el ser humano y fue la caída por la seducción de la serpiente. ¿Alguien le puede dar lectura a ese texto, Raimundo? Sí, dice, uno de estos poderes angélicos fue hecho por Dios protector, responsable de la custodia de la tierra y su entorno. No era malvado por naturaleza, sino bueno y nació del bien del Padre. Del Creador no tuvo huella alguna del mal, pero no toleró la iluminación ni el honor que el Creador le dio. Con la elección libre, alejó de lo que es conforme con la naturaleza, hacia lo contrario de ella, se observa, se observen, ¿cómo? Se soberbio entre Dios, quien lo hecho al levantarse en contra de su voluntad. Así pues, que el hecho, así pues, eh, así pues, fue el primero que se separó del bien y se olvidó del mal, el mal no en otra cosa que carecía del bien, como la sombra no es sino carencia de luz. San Juan de Damasceno, exposición de la fe. Gracias. Sí. En este pasaje, San Juan Damasceno, en su obra de exposición de la fe ortodoxa, nos menciona que uno de los ángeles, de los poderes angélicos, fue hecho protector y responsable del cuidado de la tierra. Esto es Satanás. Satanás, en su condición antes de su propia caída,
era un ser angélico, era un ángel, y Dios le había encargado el cuidado de la tierra y del ser humano. Pero conocemos esta historia. Satanás no fue hecho malo, era bueno. De hecho, tenía este encargo de Dios de cuidar la tierra y al ser humano. Pero tuvo soberbia contra Dios, se inclinó al mal y él voluntariamente decidió apartarse de Dios. No existía el mal, el mal no es algo que exista realmente en sí misma, o sea, carece de sustancia el mal, ontológicamente hablando, el mal no existe, el mal solamente es carencia del bien, así como la oscuridad es la carencia de luz, porque Dios toda la creación la hizo buena, todo era bueno. Y Dios dice en el Génesis, y vio Dios lo que había hecho que era bueno y lo bendijo. Todo era bueno, todo era bueno, pero fue el acto de la voluntad de decidir inclinarse o no hacia el mal, aceptar o rechazar a Dios. Y entonces también el ser humano tuvo que enfrentarse a esta prueba, tuvo que ejercitarse en la voluntad y para ello Dios en su divina providencia y su inefable sabiduría, en medio del jardín del Edén, donde se había plantado al oriente para la pareja humano, Dios plantó un árbol. ¿Alguien le puede dar lectura? Joan, ¿le puede dar lectura a ese texto? Y en medio del jardín, Dios plantó el árbol de la vida y el árbol de conocimiento. El árbol del conocimiento era una prueba, experimento y ejercicio de la obediencia y desobediencia del hombre. Por esto, el árbol del conocimiento es llamado del bien y del mal, pues daba un Un poder. poder conoscitivo a lo que a los que participaban de su propia naturaleza. San Juan Damasceno. Ok, pues bien. Cuando Dios crea al hombre y planta este jardín llamado Edén, delicia en hebreo, pone un árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Este árbol lo puso como un único mandamiento para que el hombre se ejercitara en la obediencia, en la libertad, dice así como un ejercicio. Como Dios quiere a un ser humano libre, le pone un mandamiento para que el hombre decida si obedecer o desobedecer. Dios no quiere algo condicionado, algo cuestionado, algo impuesto. Dios quiere realmente que el hombre voluntariamente le acepte y obedezca. Y recibe este nombre según San Juan Damasceno y el bien y del mal, no porque el fruto tuviera un poder mágico al probar el fruto, sino que te daba la capacidad de darte cuenta de este árbol que había en ti. O sea, este árbol te da la capacidad de saber si en ti había obediencia o iba a haber de ti desobediencia. ¿Hasta aquí algún comentario? No, estamos bien, padre. Ok. Sí. Entonces, este árbol fue puesto por Dios para que el hombre ejercitara esa voluntad. La serpiente se acerca a la mujer con una mentira y le dice, ¿por qué Dios les prohibió comer los frutos de los árboles? Esta era una mentira. Dios no había prohibido en ningún momento que el ser humano probase de los frutos de los árboles, excepto de uno solo. Y así le contesta a Eva, nuestra madre, no, Dios no nos prohibió comer de todos, nos prohibió comer de este árbol. Y dijo que si lo probábamos íbamos a morir. Y la serpiente le vuelve a contestar, eh, Dios les ha prohibido comer ese fruto porque Dios sabe que si lo prueban, ustedes serán como Dios, como los dioses, conocedores del bien y del mal. Entonces la mujer escucha a la serpiente, voltea a ver al árbol, contempla el fruto
le parece agradable a sus ojos, estira su mano, arranca el fruto, lo prueba ella y lo da de probar a su marido Adán. Y en esto caen en pecado, caen en desobediencia y empieza la muerte del ser humano. ¿Qué fue lo que sucedió aquí en Eva? Eva escuchó una mentira. La mentira va a provenir siempre de Satanás, porque el padre de la mentira, dice el Evangelio, es Satanás. La mentira, al igual que el mal, no existe. La mentira es una distorsión de la verdad. Entonces la mentira no es, porque se está mintiendo. Entonces, esta es la naturaleza del pecado. El pecado son mentiras. El pecado es una invitación a la muerte, a la no existencia. Cuando Eva y Adán prueban el fruto, empieza su muerte espiritual. Se condenan todos sus sentidos, su vista, su oído, su olfato, su tacto, su gusto. Todo el ser humano empieza a caer en desgracia. Y es cuando se dan cuenta que estaban desnudos. Ellos no lo sabían, pero había pasado una desnudez. No era la física, como ellos creían, era la desnudez de su vestido espiritual, como dice el canon de San Andrés. Nos hemos despojado del vestido de Cristo. Ellos estaban revestidos de Cristo, por eso no tenían frío, no tenían calor, tenían bienestar, porque Cristo los cubría con su presencia. Cuando se apartan de Cristo, cuando le desobedecen, cuando deciden iniciar una vida al margen de Dios, empieza esa desnudez del hombre, esa carencia, ese sufrimiento, ese abandono que tiene el ser humano cuando está lejos de Dios. Por eso recordamos las palabras de Jesucristo, nuestro Señor en la cruz, que clama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No porque Cristo estuviera solo, realmente sin el Padre, porque como siendo hijo de Dios, no hay un momento ni un instante en que Él pueda estar lejos del Padre y del Espíritu Santo, de la Santísima Trinidad, que es uno con ellos, un solo Dios, porque comparten una misma dignidad, una naturaleza y un solo poder y majestad, sino cuando Cristo clama esto en la cruz, lo clama a título de la humanidad, porque en la cruz Cristo nos representa y clama lo que el hombre siente al estar alejado de Dios, ese abandono. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El hombre se siente solo, se siente perdido, se siente extraviado como la oveja perdida. Por ello, en el propio relato del Génesis, cuando desciende Dios al jardín, le dice al hombre, Adán, ¿dónde estás? Y esta pregunta la hace Dios porque realmente es una pregunta que tenemos que formularla a todo el género humano. ¿Dónde está la humanidad? La humanidad está perdida, la humanidad no se encuentra, la humanidad está en tantas partes que vive disgregada, vive confundida, vive dispersa. Por eso esta pregunta que hace el Señor es muy, muy importante que la metemos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estamos en nuestra vida? Y ya el hombre le contesta a Dios que está escondido y todas las demás palabras que conocemos del relato bíblico. Por ello, desde este momento el ser humano deforma su imagen divina. Aquí el hombre empieza a inclinarse al mal y entonces se empieza a asemejar más a la serpiente. Dice aquí otro texto de San Atanasio el Grande. Pues si tenían entonces como naturaleza la no existencia, los hombres fueron llamados al ser por la presencia y la benevolencia del Verbo. A esto habría que seguir que, vaciados los hombres de la comprensión de Dios y vueltos hacia las cosas que no existen, ya que lo que no existe es el mal, lo que existe es el bien, puesto que nació de Dios existente, quedarán también vacíos de la existencia eterna. Aquí lo que dice San Atanasio, que el ser humano tiene una naturaleza finita. El ser humano fue formado del polvo. Y al igual que la creación, fuimos formados de la nada. No existíamos y Dios nos llamó de la no existencia al ser. Por lo tanto, dice aquí San Atanasio, como el hombre realmente fue creado de la nada, viene de la nada, si el hombre se aparta de Dios, que es el único que existe, entonces el hombre va a dejar de existir también. Y esa no existencia es la muerte. El pecado no existe.
y no va a conducir a la no existencia, lo contrario a la vida, que es la muerte. Por ello, el hombre empezó a morir porque se alejó del conocimiento de Dios, se fue alejando de la presencia del Verbo y fue conducido a la muerte, una muerte espiritual, una muerte también corporal, hasta que el hombre es reducido a la nada. Más adelante dice San Atanasio el Grande, al principio no existía el mal, este tampoco ahora se da en los santos, ni existe en modo alguno entre ellos, pero después los hombres empezaron a concebirlo y a representarlo para su perdición, y aquí que se modelara la idea de los ángeles, considerando real lo que no era. Y aquí viene toda la fantasía del hombre. El pecado son cosas que no existen. Yo le pregunto a Dios sobre cualquier pecado, yo le digo a Dios que me explique la soberbia, o a Dios que me explique la lujuria, o a Dios que me explique la gula. Dios no me va a decir nada porque Dios no lo conoce. El pecado no existe. Existe en la mente y en los corazones de los hombres. De ahí viene la cuestión de los ídolos. Ídolo viene de la palabra griega idea. Los ídolos son nuestras ideas. Nuestros pecados son ideas, son nuestras fantasías, es nuestra imaginación realmente. Por ello, el ser humano empezó a crear el mal, él lo concibió y se condujo a la muerte. Y aquí viene la doctrina de un padre del desierto llamado Evagrio del Póntico o del Ponto, que nos habla acerca de los 8 pensamientos malignos, donde siglos más tarde San Gregorio Magno, Papa de Roma, formulará la doctrina de los 7 pecados capitales, pero su formulación original proviene del oriente, de los padres del desierto, particularmente de este padre llamado Evagrio, y dice: 8 son, en suma, los pensamientos que engendran todo vicio. En ellos se contiene cualquier otro pensamiento. El primero es el de la gula, y tras él el de la fornicación. El tercero el de la avaricia. El cuarto el de la tristeza. El quinto el de la cólera. El sexto el de la serie. El séptimo el de la vanagloria. Y el octavo el del orgullo. Estos son los 8 pensamientos malignos que el hombre y el demonio nos sugieren para poder pecar. El pecado, más allá de una infracción a la ley divina, como cometer algo ilícito, que desde luego lo es, el pecado para la doctrina cristiana es una enfermedad del alma que empieza con pensamientos que el hombre se formula, con sugerencias que nos da el demonio, nos da el mundo y nos ofrece también nuestra propia carne. El pecado no es sino, como su término hebreo lo señala, hata, que significa desviarse del blanco, a apartarse, irse a un lado. Cuando el hombre tenía que poner la mirada puesta en Jesús, en el autor y consumador de nuestra fe, el hombre empezó a maquinarse tantas cosas y desviarse de su vocación divina. Cuando el hombre pecó, no es porque Dios no quisiera hacer algo para salvarlo. Dios sabía que el hombre se iba a obstinar en arrepentirse. Y así lo dice San Juan Crisóstomo. Ni se cayó Dios, ni lo reprendió abiertamente. No cayó a fin de que invitarlo a confesar su propio pecado. Tampoco lo reprendió abiertamente a fin de no hacerlo Dios todo y Adán se privara del perdón que merece la confesión. Esto que dice Crisóstomo es acerca de la pregunta que Dios le hace al hombre: ¿dónde estás? ¿Acaso probaste el fruto? Dios ya lo sabía, Dios lo sabe todo, lo que hemos hecho, lo que hacemos, lo que haremos. Sin embargo, Dios estaba suscitando el arrepentimiento del hombre. Dios intentó que el hombre se arrepintiera, que el hombre confesara su culpa. Por eso le pregunta para invitarlo, pero el hombre se obstinó y no quiso aceptar su culpa. Le dice Dios al hombre: la mujer que tú me diste me dio a probar el fruto. Y la mujer le dice: la serpiente me sedujo. Aquí vemos cómo el ser humano es incapaz de aceptar su responsabilidad, de tener la humildad de confesar sus faltas.
no le echó la culpa solamente a la mujer. Podemos pensar que el hombre culpa a la mujer, pero realmente al que culpa en un primer momento es a Dios, porque le dice, la mujer que tú me diste, nunca dice mi esposa o simplemente Eva o la mujer, le dice la mujer que tú me diste me dio a probar el fruto. Y Eva tampoco culpa a la serpiente, lo que nos indica que echamos la culpa a los demás y echamos la culpa también al mismísimo Dios de nuestros errores y de nuestras faltas. Muchos creen que si el hombre se hubiera arrepentido y confesado sus pecados, Dios en su infinita misericordia lo habría perdonado. Y aquí lo dice San Juan Crisóstomo en el siguiente texto, lo que acabamos de comentar. Después de haberlo amonestado, le impuso a sí mismo el castigo, no tanto porque había matado, cuanto porque no quería reconocer su infamia, pues Dios odia más la falta de arrepentimiento que el mismo pecado. Dios es lo que no perdona, no es el pecado, sino la falta de arrepentimiento. Por ello, este será el mensaje central de San Juan el Precursor Bautista y del mismo Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. Arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Arrepentimiento es una conversión espiritual, es un cambio de pensar, un cambio de ver las cosas de nuestra vida. Es una revolución de nuestro ser, de nuestro interior. Eso significa metanoia. Sin embargo, después de que el hombre pecó y fue desterrado del Edén y cayó en muerte y mucha desgracia, Dios ha buscado la manera de rescatarnos. Y esto lo resume San Basilio Magno en su Divina Liturgia. Así dice este texto dentro de la consagración de la anáfora. Dice, no obstante, hablándole a Dios, no te volviste para siempre de tu criatura que habías hecho, oh bueno, tampoco te olvidaste de la obra de tus manos, mas le visitaste de diversas maneras por tu tierna misericordia. Enviaste profetas, has hecho grandes obras por medio de tus santos que en toda generación te han agradado. Nos hablaste por la boca de tus siervos los profetas, los que nos predijeron la salvación que había de venir. Diste la ley como auxilio, nombraste ángeles custodios, y cuando llegó la plenitud del tiempo, tú nos hablaste por tu Hijo mismo, por quien hiciste los siglos. Aquí está el resumen de la economía divina, de la salvación, de la dispensación redentora de Dios. Dios no se olvida del género humano, no se ha olvidado de nosotros y ha hecho todas las formas posibles para salvarnos. Nos ha mandado a los profetas, nos mandó la ley, nos mandó ángeles. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, dice el autor de San Pablo a los hebreos, nos hablaste a través del Hijo, por quien hiciste los siglos, los cielos, la tierra y todo el universo. Por tanto, la finalidad de la encarnación de Cristo era restablecer al ser humano en esa bienaventuranza que tenía en el Edén y divinizarlo, de rescatarlo al ser humano en esa imagen divina que el hombre tenía. Porque Dios no soportó ver a su creación perderse, que envía a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y desde el Antiguo Testamento que manda a los profetas, vienen vaticinando acerca de este misterio de la encarnación. Dice el profeta Isaías, por tanto el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Emmanuel es en hebreo Immanuel, que significa con nosotros Dios. Con nosotros está Dios. Significaba que Dios iba a nacer de una mujer virgen. Dios mismo se iba a encarnar. Esto es un anuncio de la encarnación de la Virgen en el profeta Isaías. Otro anuncio de Dios se iba a encarnar o Dios iba a ser hombre, lo tenemos más adelante en el profeta Isaías. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Por tanto, aquí nuevamente el profeta Isaías nos habla acerca de que Dios mismo iba a nacer,
se iba a encarnar. Profecía acerca de la encarnación de Dios la tenemos aquí. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y destapados los oídos de los sordos. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la estepa. Aquí dice, Dios mismo vendrá y os salvará. Por eso el nombre del Mesías es en hebreo Yehoshua, en arameo Yeshua, que significa ya, el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, salva. El Señor salva, porque será el mismo Dios que vendrá a salvar. Y aquí dice una profecía importante, y abrirá los ojos de los ciegos. Por eso en el Evangelio de San Juan, cuando el Señor Jesucristo le da la vista a un ciego de nacimiento, era un signo muy importante para el evangelista y para el pueblo de Israel, porque ese era un indicio que era el mismo Dios que estaba ahí presente dando la vista a este ciego. Era hablar que era el Mesías, el Hijo de Dios. En el profeta Miqueas vino otra profecía acerca de Dios naciendo. Y dice, pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor de Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. El ser que iba a nacer en Belén, dice el profeta Miqueas, se remontan a los orígenes de los tiempos, a los días de la eternidad. Significa que este ser era eterno, era divino. Al llamarlo eterno, tenemos que llamarlo divino. Iba a nacer Dios en Belén. Entonces, aquí tenemos muchas profecías. Aquí toqué una, que son bastante ejemplares, que nos hablan acerca de Dios visitando al hombre de forma encarnada, haciéndose hombre. Todo el Antiguo Testamento será un anuncio acerca de esta visita de Dios a los hombres. La visita de los 3 ángeles a la ciudad de Mamre con el patriarca Abraham. El propio tabernáculo que mandó a construir Dios a través de Moisés, el profeta, para el pueblo de Israel, con el que peregrinó desde hace 40 años, era un signo y un símbolo de la encarnación de Dios, que Dios iba a habitar con su pueblo y los iba a acompañar en su travesía en el desierto. Esto era una señal de que Dios desea habitar en el hombre, de que iba a habitar. Por ello también el Evangelio de San Juan dice, y puso su tabernáculo entre nosotros, puso su morada entre nosotros, haciendo una referencia a ese tabernáculo de Moisés en el desierto, en el cual Dios nos visita con su presencia aquí en la tierra. Y así llegamos al cumplimiento de esta profecía, cuando el arcángel Gabriel anuncia las buenas nuevas de la salvación a la Santísima Madre de Dios. Estando en Nazaret, el arcángel Gabriel se aparece a una joven llamada María, hija de Joaquín y de Ana, de la tribu de Judá, donde tenía que nacer el Mesías según la profecía de Isaías. La joven escucha un saludo que la desconcierta. Alégrate, Jere, que Jaritomeni. Es alégrate, la que está graciada, la que está llena de gracia. El Señor está contigo. Esta es la alegría. ¿Por qué tiene que alegrarse María? Porque el Señor está con ella. Porque el Señor iba a habitar en ella. Porque en ella iba a dar lugar la salvación de los hombres. En ella se iba a juntar lo increado, lo eterno, lo invisible y lo divino con lo creado, con lo finito, con lo humano, con la tierra. En la Virgen María, el cielo y la tierra se unen en la persona de Jesucristo. Por eso venerar a la Madre de Dios, exaltarla, la doctrina de la Teotocos es la doctrina de nuestra salvación, porque en ella se da esta manifestación de Dios a los hombres.
en ella, con su sí, con esa cooperación, con esa sinergia, nos ha abierto la posibilidad de que todos también podamos recibir a Cristo dentro de nosotros, que Cristo se encarne en nosotros, que Cristo se forme en nosotros. Ya lo dirá San Pablo el apóstol: hijitos míos, por quien vuelvo a tener dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. En cada uno de nosotros debe de gestarse Cristo, haciendo analogía a la Madre de Dios. El arcángel le da este mensaje y la Virgen María le dice: hágase en mí según tu palabra. Ella acepta de una forma libre y voluntaria, no coaccionada, ese sí que el hombre tenía que darle a Dios. Dice San Irineo de León y también San Justino Mártir, donde la Virgen Eva dijo no, la Virgen María dijo sí, y desató la Virgen María el nudo que había hecho la Virgen Eva. Por ello, aquí es importante darnos cuenta esa doctrina de la sinergia, de la cooperación de Dios con el hombre. Dios no puede salvarnos sin nuestra voluntad, porque lo que se condenó en un primer momento fue nuestra voluntad cuando el ser humano decidió apartarse de Dios. Por lo tanto, es necesario que el hombre voluntariamente acepte la salvación. La salvación no es algo que venga y nos force a estar con Dios. Cada ser humano tiene que decirle que sí a Dios. Cada ser humano tiene que aceptar. Por eso se habla de un nuevo pacto, de un nuevo testamento, de una nueva alianza. Una alianza se da entre dos partes, entre la humanidad y entre Dios. Tenemos que aceptar a Dios de la misma manera en que la Virgen aceptó a Jesucristo. Dice San Isaac el Sirio: una sola cosa es la causa de la existencia del mundo y de la venida de Cristo al mundo: el anuncio del gran amor de Dios, que ha suscitado tanto una cosa como la otra. ¿Por qué vino Cristo al mundo? Para anunciar su amor. ¿Por qué creó al mundo? Por su gran amor. Por ello, la encarnación tiene que ser entendida desde el amor, no desde la justicia, que de un Dios que esté indignado o ofendido o que requiera satisfacer su justicia en contra de las ofensas de los hombres. No, la salvación es una cuestión de amor. De tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo. Ha sido el amor el que ha movido a Dios a salvarnos, a nacer de la Virgen, de encarnarse, de predicar, de ser bautizados, de anunciar, de morir, de resucitar, de estar en la cruz. Ha sido el amor de Dios lo que ha hecho nacer a la iglesia. Es el amor el fundamento de la vida cristiana. En esto se conocerán que soy mis discípulos, si se amaren los unos a los otros. Este es el mensaje de la iglesia desde aquel tiempo, que nos amemos porque Dios nos ha amado primero. San Germán de Constantinopla le concede un título bonito a la Madre de Dios. Le llama taller divino. Ven tú, que apareces como niña, pero que eres reconocida como taller divino. Por eso los textos apócrifos señalan que la Virgen María estaba tejiendo lino púrpura del velo del templo, haciendo alusión que iba a tejer en su vientre el velo de su carne, del rey púrpura, de Dios mismo, del Mesías, del Hijo de Dios. Por ello, San Germán de Constantinopla le llama el taller divino, porque en ella se iba a engendrar este milagro de Dios encarnado, del Emanuel, del Hijo de Dios entre nosotros. Por ello, la alabanza, repito, a la Madre de Dios es venerar nuestra salvación. Aquí podemos tocar acerca de la encarnación de Dios y de una doctrina occidental que se formuló hace apenas un siglo aproximadamente, un poco más, en 1800 a finales, acerca de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. La Iglesia Ortodoxa no cree en el concepto de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. No cree que la Virgen María se haya hecho, ¿me pueden dar un segundito? Sí, padre.
Perdón, ¿qué estamos hablando? Así, de la Virgen María. Eh, la Virgen María era plenamente humana como nosotros, de nuestra propia naturaleza. ¿Por qué? Porque era necesario que el Señor Jesucristo tomara nuestra propia carne enferma, nuestra carne mortal, para poder sanarla. Por lo tanto, la Virgen María no tenía una naturaleza diferente a la nuestra. Tenía esa naturaleza como que enferma, solo que la Virgen María no cometió un pecado voluntario, pero era tan humana como nosotros, porque la Iglesia Ortodoxa no concibe esta doctrina del pecado original y este pecado imputado. No se hereda la culpa, se hereda las consecuencias del pecado de nuestros primeros padres. El pecado original lo comete Adán y Eva, y de ahí todos nosotros tenemos su consecuencia, que es la muerte. Por eso aquí dice San Isaías el Sirio, nosotros los hombres no somos mortales porque pecamos, sino que por ser mortales estamos inclinados al pecado. Nosotros no morimos porque pecamos, pecamos porque morimos. Como estamos muriendo, nuestra vida es imperfecta, nuestra conducta será imperfecta. Como estamos alejados de Dios, que es la bondad y la existencia, el ser humano va a inclinarse a la muerte, al mal y al pecado. Por ello, lo que ofrece el Señor Jesucristo al mundo es la vida eterna. Vino a darnos vida. El Espíritu Santo viene a dar vida, porque el Señor dándonos vida, el pecado será eliminado. Cuando el hombre tenga la vida eterna, la vida de Dios en él, el hombre ya no podrá pecar. El hombre peca porque está fuera de Dios, porque está apartado de Dios. Por ello, Jesucristo nuestro Señor tuvo que tomar una naturaleza tan humana como la nuestra para poder sanarla, para poder salvarla, para poder redimirla. Y dice San Ignacio Mártir, a partir de entonces toda hechicería, todo encanto quedó disuelto. La ignorancia de la maldad se desvaneció. El reino antiguo fue derribado cuando Dios apareció en la semejanza de hombre en novedad de vida eterna. Con la encarnación de Cristo, todo lo malo, toda la hechicería, toda la ignorancia, toda la maldad empieza a desvanecerse, porque Dios va a empezar a dotar de vida a todo el mundo. Y aquí vamos a encontrar la doctrina de la teosis, que es la justificación de la encarnación. Dice San Atanasio el Grande, en efecto, Dios el Verbo se hace hombre para que lleguemos a ser Dios. Como el hombre de aquí abajo no pudo ser Dios, el Dios de allá arriba se hizo hombre para que nosotros nos hagamos Dios. Nuevamente dice Crisóstomo, siendo hijo de Dios, se hizo hombre para lograr así que los hombres llegaran a ser hijos de Dios. Esa es la finalidad de la encarnación, en que nosotros nos deifiquemos, nos hagamos Dios, seamos hijos de Dios y recuperemos la imagen divina. Para ello Jesucristo toma nuestra naturaleza. Dice San Gregorio el Teólogo, lo que era permaneció y lo que no era lo asumió. ¿Qué es lo que era? Dice San Juan el Teólogo, y el Verbo era Dios. ¿Y qué forma asumió? ¿Qué es lo que no era? Y asumió la forma de siervo, dice San Pablo. Por lo tanto, cuando dice San Gregorio el Teólogo, lo que era, permaneció. ¿Y qué es lo que era? Era Dios. Y lo que no era, lo asumió. Por eso Jesucristo es Dios y verdadero hombre. Tomó nuestra forma, excepto sin pecado. Dice San Atanasio, tomó para sí un cuerpo, y no diferente del nuestro. Más adelante dice Crisóstomo, se revistió de nuestra carne, pero no para dejarla al cabo del poco, sino para conservarla para toda la eternidad. Dice nuevamente Atanasio el Grande, tomó un cuerpo mortal para que pudiera destruir en él la muerte y los hombres fueran renovados otra vez en la imagen. Y para esto ciertamente no era necesaria más que la imagen del Padre. Aquí San Atanasio nos dice que tuvo que tomar un cuerpo mortal, tomó el cuerpo mortal, un cuerpo como el nuestro que muere, pero para salvarlo, para recuperar la imagen. Como el hombre era imagen de Dios, tuvo que venir el Hijo de Dios, que es Dios, para reconfigurar al ser humano
en esa imagen divina para salvar nuevamente lo que estaba muerto y enfermo en todos nosotros. Y aquí agregó el teólogo, fue la finalidad de la encarnación para santificar por sí mismo la naturaleza humana. Por ello, si decimos que la carne, que la naturaleza humana que asume al Señor Jesucristo estaba ya sin pecado original, entonces ¿qué iba a santificar? Era necesario que estuviera enferma para poder salvarla. Aquí dice el teólogo, porque lo que no ha sido asumido no ha sido salvado. Entonces, se requería que Él viniera a cargar con nuestras faltas, con nuestros delitos, que tomara, que Él se hiciera maldición por nosotros, y el que no tenía pecado, se hizo pecado por nosotros, dice el apóstol continuamente en sus epístolas. Y este es el fundamento de lo que se conoce como la unión hipostática, es decir, la unión de dos naturalezas, divina y humana, en la persona del Señor Jesucristo, dice San Cirilo de Alejandría. Entonces puede legítimamente sostenerse que lo asumido ha venido a ser por una unión indisoluble propio de quien lo ha asumido, y por consiguiente que Jesús es, por una parte, Dios, Hijo del verdadero Dios, el solo y único Hijo en cuanto verbo de Dios Padre, divinamente nacido antes de toda edad y tiempo, y que por otra parte, él mismo nació de una mujer según la carne en los últimos tiempos del siglo, pues la forma de esclavo a nadie pertenecía, sino solo a él. Por lo tanto, el Señor Jesucristo es Dios como el Padre, y yo hombre y ser humano como la Madre, pero es una sola persona, no son dos personas, no es una el Verbo y otra Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es el Verbo, y el Verbo es ese carpintero de Nazaret. Dice el apóstol, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso Dios murió en la cruz. O Jesús levantó muertos, porque es la misma persona la que obró las cosas humanas y el que hizo las cosas divinas. Como Dios levantó muertos, caminó sobre las aguas, calmó las tempestades, multiplicó los panes, abrió los ojos a los ciegos, curó a los paralíticos, a los enfermos, expulsó demonios, porque es Dios. Pero como hombre, el Verbo tuvo hambre, tuvo frío, tuvo sueño, se molestó, quería ir a un lugar, quería pasar al otro. Humanamente fue como nosotros. Por lo tanto, hay dos naturalezas en una sola persona, Jesucristo, el Hijo de Dios. Esto es la unión hipostática. Y como dice Crisóstomo, un cuerpo que ha tomado para toda la eternidad de forma insoluble. Dice, por razón de lo que cada una de ellas le es propio, dice San Cirilo de Alejandría, una cosa es la divinidad y otra la humanidad, mas en Cristo de un modo sorprendente e inexpresable, sin cambio, sin confusión, ambas han convenido en una sola unidad. Entonces es una sola unidad, no están mezcladas ni confundidas, porque si no sería un semidios o un semihombre, es perfecto Dios y perfecto hombre, plenamente Dios y plenamente hombre. Cuando actúa como hombre, actúa plenamente como hombre, y cuando actúa como Dios, actúa plenamente como Dios, en una sola persona del Señor Jesucristo, del Verbo encarnado. Teodoreto de Ciro, uno de los teólogos antioquenos, que su doctrina será tomada para el concilio de Calcedonia, mencionará esto. Dice, por lo tanto, el Verbo divino no sufrió transformación en carne, no hubo transformación, sino que asumió la primicia del linaje de David según la promesa. Pero si después de la unión la diferencia de las naturalezas unidas es clara, entonces no ha habido confusión, sino una unión sin confusión. No se confunden, no se muta. Por eso dice la Divina Liturgia, que sin mutación te hiciste hombre, sin cambio te hiciste hombre, porque el Verbo se hizo carne sin dejar de ser Verbo. Entonces, aquí estos padres que hemos estado citando fueron los que participaron de alguna forma en la formulación de los dogmas cristológicos de los concilios ecuménicos. Hablamos de San Atanasio, que defendió la divinidad del Verbo, que es consubstancial con el Padre. Hablamos de San Gregorio el teólogo, que volvió a reafirmar esta fe en Constantinopla en el 381. Hablamos de San Cirilo de Alejandría en el concilio del 431, que nos habla de una sola persona, del Señor Jesucristo, nacido de la Virgen María, y que por ello le llamamos a la Virgen Madre de Dios.
porque lo que si decimos que nació nada más Jesús, estamos dividiendo al Hijo de Dios en dos seres. Es madre de Dios porque lo que nació de ella es el Emmanuel, el Dios encarnado. Y aquí Teodoreto de Ciro, que es una doctrina para el concilio de Calcedonia, el 451, cuando se define que el Señor Jesucristo es perfecto Dios y perfecto hombre, verdadero Dios y verdadero hombre, dos naturalezas, una sola persona. Estas dos naturalezas no están unidas, no están separadas, pero tampoco están confundidas, ni hay cambio en ellas. Sin cambio, sin confusión, sin división, sin separación. En la unión hipostática del verbo de Dios, que es Dios y hombre. Dios como Padre. Y así los concilios han defendido en el fondo nuestra salvación, que parte de la encarnación, porque si no profesamos la fe en que el Señor Jesucristo ha venido a deificarnos, a sanarnos por dentro, a divinizarnos, a santificarnos con su Espíritu debido a su encarnación, entonces el ser humano no ha sido salvado. Dice San Atanasio, pues si el verbo no era Dios, entonces no hemos sido salvos, porque nadie puede salvar, nadie que no sea Dios. Dios mismo tenía que salvarnos. Más adelante dice San Máximo el Confesor. ¿Me escuchan? No, perdón. Sí, sí, estamos escuchando, padre. Sí, estamos escuchando. Claramente te confiesa por todos y en todo lugar, y así es querido con firmeza y rectitud, gracias a la enseñanza de los padres, y una persona de la Trinidad Santa y Consubstancial, el Hijo Unigénito, siendo perfecto Dios por naturaleza, por su propia voluntad, se ha hecho perfecto hombre, pues asumió verdaderamente de la Santa y siempre Virgen Madre de Dios, carne consubstancial a la nuestra, con alma racional e inteligente, y en su persona lo unió así realmente sin división. Entonces, aquí lo dice San Máximo, uno de la Trinidad está encarnado, y el Señor Jesucristo tomó todo lo de nosotros, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra carne, para santificar al hombre, porque el ser humano, como vimos en el Edén, había contaminado sus ojos, sus oídos, su boca, su cuerpo. Por ello, la salvación de Cristo es con los sacramentos y con su presencia, volver a reconfigurar todo nuestro ser, revestirnos de Cristo en el bautismo, participar de Cristo en la comunión, tener la mirra, la unción del Espíritu Santo en la crismación, para volver a formarnos nuevamente esa imagen divina, para que podamos pensar como Cristo, hablar como Cristo, sentir como Cristo, actuar como Cristo, para hacernos hijos de Dios, para deificarnos, para poder estar como Él. Dice San Juan Clímaco, ¿quién es cristiano? Cristiano es aquel que piensa, haga y actúa como Cristo lo actuó, cuanto humanamente es posible. En esto consiste la encarnación, en redimirnos, en salvarnos. Había tres obstáculos que tenían que superarse: la naturaleza caída, el pecado y la muerte. La naturaleza caída la sanó con la encarnación. El pecado la destruyó con la cruz al clavar los decretos que eran contrarios a nuestros delitos, y la muerte con su resurrección. Y así estos tres obstáculos, en virtud de la economía de Jesucristo, han sido superados. Nos ha concedido el Espíritu Santo para que vuelva a sernos hijos de Dios. Dice San Pablo, aquel que es conducido por el Espíritu Santo es hijo de Dios. Este es el fundamento de la veneración a los íconos, dice San Juan Damasceno. No venero la materia, adoro al hacedor de la materia, al que por mí hizo materia, que fijó su residencia en la materia y que a través de la materia forjó mi salvación. Por ello nosotros podemos entrar en el permiso de pintar iconos, como nos autoriza el Concilio Ecuménico Séptimo en 787, que hay una tradición bastante antigua desde las catacumbas de representar a Dios, porque si Dios es visto, puede ser representado, dice San Juan el teólogo, el la católica, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos, el verbo de vida que está con el Padre, que se nos manifestó. Y en el Antiguo Testamento dice, no habéis visto a Dios, por ello no podéis representarle. Ahora Cristo tiene un rostro y le contemplamos, y el icono es el testimonio de la presencia de Dios entre los hombres, de que se ha encarnado y que ahora habita entre los santos en la iglesia, transfigurando el mundo, deificándonos, que todos tenemos que tener ese rostro de Cristo. Por eso la iconografía
Los rostros se parecen porque somos la imagen de Cristo, somos la imagen de Dios. Por ello Cristo se ha encarnado, dice nuevamente San Juan Damasceno, lo repito, no venero la materia, adoro al hacedor de la materia, al que por mí se hizo materia, que fijó su residencia en la materia, y que alrededor de la materia forjó mi salvación. Por ello Jesucristo se vale de los sacramentos, se vale de la iconografía, porque parten de su encarnación misma, que Dios tuvo que encarnarse para salvarnos. No solamente aventó las tablas de la ley, no solamente mandó a los profetas, Él mismo se encarna, Él mismo se hace materia, Él mismo habita entre los hombres y empieza a santificar las aguas, al ser humano, en sus corazones y todo. Por eso dice el profeta, entonces le daré un corazón nuevo. Y la promesa es que quitará ese corazón de piedra y nos dará uno de carne y pondrá ley en nuestros corazones. Y ese será el nuevo pacto, cuando Dios habite en nosotros. Es lo que se nos ha prometido. Por ello, este tema de la encarnación es de vital importancia para la doctrina cristiana. Bien, ¿alguien quiere hacer un comentario o pregunta para concluir? Padre, sería mejor que, si estás de acuerdo, paráramos la grabación y hacemos después las preguntas. Ok. ¿Puede usted parar la grabación? Dios el Señor se nos ha manifestado, bendito el que viene en el nombre del Señor. Confesad al Señor e invocad su nombre santo. Dios el Señor